Yo levantaré bandera hasta que me muera, la bandera de mi Cristo, me jugaré por ella. Yo levantaré bandera hasta que me muera. Salvemos a nuestros niños. Una proclama, un nombre, una manera de identificar a nuestro programa que hoy cobra mayor actualidad, mayor vigencia, lamentablemente, porque hemos explicado más de una vez que la idea de la salvación del niño tiene que ver con la vida eterna. Pero hoy, como nunca, en el contexto de una sociedad profundamente impregnada por la cultura de la muerte y por el espíritu de la muerte, del cual vamos a hablar en este programa, salvar a nuestros niños es protegerlo no solo de una sociedad que quiere destruirlo o del diablo, sino de sus propios padres. Y para ser más específico, de las madres. Yo levantaré bandera. El tema del programa de hoy es un tema que está totalmente instalado en la sociedad argentina, desde donde emitimos el programa, desde Buenos Aires, pero es un tema mundial e histórico. Lo que pasa es que hay momentos, como decimos en la jerga evangélica, que hay avivamientos. Hablamos de avivamientos del Espíritu Santo, cuando mucha gente se convierte, cuando mucha gente cree al Señor y se entrega a Él, y también contabilizamos los avivamientos que vienen del infierno. Y este tema del aborto o de la cultura de la muerte, como acabé de expresar, es un avivamiento verdaderamente del infierno. Tengo en la mesa a un querido hermano y amigo, pastor, evangelista, escritor, con quien quiero dialogar y que tiene algo que decir con respecto a este tema. Su libro, que tengo acá, tiene una impronta muy conmovedora. No me mates, mamá. Tal vez de los tantos títulos que se pudieran haber elegido, Miguel ha sido guiado por el Señor. Totalmente. Tengo al pastor Miguel Ángel Quircos, cuya identidad él se va a encargar de describir en unos momentos, pero que lo conocemos como un gran evangelista que ha estado y está recorriendo muchos países de América y del mundo, pero hoy lo tenemos aquí porque escribió esta proclama. Le dio identidad literaria y contenido a algo así como No me mates, mamá. Bienvenido, Miguel. Muchas gracias. Estás aquí como evangelista, como escritor, pero también estás como padre de familia y eso nos gustaría conocer también. Sí, nosotros tenemos ya el 31 de enero, hemos cumplido 50 años de casados con mi esposa y tenemos 4 hijos, 3 varones y una mujer. Coincidentemente, los 3 varones viven acá en Buenos Aires y la hija vive en Estados Unidos. Bien. Con su familia, con su esposo y sus hijos. ¿Y cómo nace esta vocación evangelística? Porque yo entiendo, se te conocía también como un empresario. Sí, yo nací empresario junto con mis padres. Fundamos una empresa que todavía existe. Ajá.
en Buenos Aires. Y bueno, toda mi vida estaba abocado a la empresa, al crecimiento. Pero bueno, yo nunca imaginaba que un día Dios iba a tocar mi corazón y me iba a llamar para servirle a Él. Bien. Y bueno, eso fue el 12 de junio, que nunca me olvido ese día, de 1987. Estando en mi casa, yo sentí la presencia de Dios y ahí sentí que cayó el Espíritu Santo y me dio vuelta, era otra persona. Y a partir de ahí todo cambió, Claro. totalmente todo. Y nunca imaginaba que iba a estar predicando el Evangelio, que iba a estar, incluso hemos pastoreado también, pero más que nada el evangelismo. Y tampoco nunca había pensado que iba a escribir varios libros, porque lo mío era otra cosa. Claro. Así que bueno, cuando Dios toca el corazón de alguien, no hay cómo Se resistirle. especializa en transformar y especialmente cuando somos obedientes Así a lo que es. Él quiere hacer, ¿no? Así es. Y bueno, dentro de todo hemos comenzado ya en el año 88, fue nuestras primeras campañas que no fueron acá en Argentina, fueron en Paraguay. Bien. Y justamente en una de esas campañas, en una ciudad que se llamaba Villa Ayes, estábamos teniendo una de las noches que yo ya estaba para subir a la plataforma para llevar la prédica. De repente el Señor me dice, cambia el mensaje que tenés, deja el mensaje que tenés para otro día. Y yo le digo, ¿y qué voy a predicar? Me dice, quiero que prediques sobre el aborto. Ah, nada menos. Y estamos hablando de hace 30 y casi 32 años. Sí, sí. Y dije, el aborto, digo, pero yo no sé nada del aborto, no tengo información, no tengo nada. No me preparé. No me preparé. Me dice, yo te voy a dar todo. Ok. Subí a la plataforma y empiezo a hablar del aborto, que ni me acuerdo ya. Claro, lógico. Pero habré hablado 20, 25 minutos. Y para mi sorpresa, cuando hago un llamado, el mensaje dirigido a la gente que tenía que ver con el aborto. Cuando hago un llamado, como 70, 80 personas se pusieron de pie y pasaron al frente. Entonces comienzo a orar por ellos. Y en eso veo que había un matrimonio que estaba temblando. Y les pregunto, le digo, ¿por qué están así? Y el hombre mete su mano en el bolsillo y saca una receta médica. Al día siguiente, a las 10 de la mañana, tenían horas para abortar a la criatura que la esposa tenía en el vientre. Lo cual desistieron, por supuesto. Hoy esa criatura ya tiene 32 años. Nunca la vi, pero sé que es un siervo de Dios. Lo siento en mi ser. Sí, Y bueno, pero después de eso yo nunca más hablé del aborto. claro. Y pasaron los años, como 15 años más, y de repente también, exactamente igual, estábamos orando una noche unos hermanos del ministerio, y uno de ellos me dice, que hoy es pastor, me dice, está escribiendo varios libros. Le digo, sí. Me dice, bueno, pero hay uno que le va a dar el Señor, y ese va a ser el próximo. Y no me dijo más nada. Entonces pasaron 2 o 3 días y estaba orando en casa y le digo, Señor, ¿cuál es el libro que querés que escriba? Y me dice, quiero que escriba sobre el aborto. Exactamente lo mismo de hace 15 años atrás. Sí, sí. Y digo, pero Señor, digo, yo no, una cosa es una prédica de 20, 25 minutos y otra cosa es un libro. Sí. Me dice, yo te voy a dar todo. Bueno, ok, le dije. Y ahí nació este libro, No me mates, mamá. No me mates, mamá. Y ¿Qué la libro? pregunta ahora, Miguel, perdón. Sí. Termina, por favor. No, está bien. En 15 días el libro estaba terminado. En 15 días. No 15 es fácil días. escribir un libro y sobre el aborto en 15 días. Pero No, cuando fue el Señor te tremendo, da letra. tremendo. Ahora, ¿y qué te dio el Señor? ¿Qué volcaste? Acá veo figuras tremendas. Yo me acuerdo que cuando nosotros iniciamos el ministerio, para compartirte algo también que no es lo
lo esencial del programa, hace 20 años, una de las cosas que abordamos con programas también que se emitieron en ese momento por Canal Luz, había varios videos, sobre todo los católicos estaban produciendo material referentes a lo que pasaba y pasa cuando se efectúa un aborto. Sí. Además de matar a una persona, la forma como se hace, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué te dio el Señor a vos? Hay mucha ilustración. Este es un libro que usted debería preocuparse por conseguir. Entre mucha literatura que hay, este es un libro muy especial. Y quisiera, Miguel, que lo explicaras primero para cuál es el enfoque de cristiano, el enfoque pastoral, y por supuesto en qué medida este libro puede ayudar a muchos. Tal como acabas de explicar, ayudó a ese matrimonio. Sí. Bueno, experiencias hay muchísimas hasta hoy. Sí. El libro contiene testimonios de personas que han abortado, de mujeres. Y cuando hablamos del aborto no estamos hablando solamente de la mujer, estamos hablando también del hombre. Sí. Porque el aborto en realidad es un pecado contra la naturaleza, al igual que el homosexualismo. Es contra la naturaleza del hombre, porque lo que se destruye es el cuerpo, y el cuerpo está hecho conforme a la imagen de Dios. Es la naturaleza de Dios puesta en el hombre. Entonces producir un aborto no es solamente una maldición que viene sobre la mujer, sino también sobre el hombre que intervino. Sí. Ese es un punto en el cual enfocamos en el libro. El segundo también contiene testimonios de, por ejemplo, un doctor que practicó más de 5.000 abortos, el doctor Nathanson, que ya partió, hasta que un día Dios lo frenó directamente y le mostró que era un terrible pecado lo que estaba cometiendo, y ese hombre se arrepintió, le pidió perdón a Dios y le entregó su vida a Cristo. Y a partir de ahí él empezó a enseñar realmente desde el momento de concepción hasta el nacimiento de la criatura, que es una persona. Sí. Comenzó a enseñar la verdad. Sí. Entonces, eso también lo contiene el libro, el testimonio de este médico que lamentablemente ya partió, ya no existe, pero está el testimonio de enfermeras que trabajaban con él, de médicos que trabajaban con él, y también contiene qué es lo que dice Dios respecto al aborto. Descubrimos que la palabra aborto en la Biblia no está muchas veces, muy pocas veces habla, pero sí, digamos que el eje central, porque el propósito es mostrarle a las personas que cualquiera sea el tiempo del aborto, es un pecado y que está condenado por Dios, pero también por ser un pecado contra la naturaleza produce maldiciones hasta la tercera y cuarta generación. Sí. Así. Eso trae otras consecuencias, pero hay un pasaje que es el Salmo 139, versículos 13 en adelante, donde el salmista dice: mi embrión vieron tus ojos. Exactamente. ¿Qué está diciendo? Que una persona, una criatura, es de Dios y viene de parte de Dios y conoce a Dios antes de haber sido engendrado en el vientre de su madre. Y eso es contundente. Aún incluyendo, Miguel, en los casos que se quiere legislar, en los casos de violación. Sí. ¿No es cierto? Que también, no sé si lo tratás en el libro. Sí. Porque parecería que los bebés violados, por ser fruto de una violación, serían de segunda categoría.
no Sí. serían de la importancia de uno que fue engendrado en un acto consensuado, digamos. Sí. ¿No es cierto? El tema es que, bueno, yo en el libro hablo también Ajá. que hay entidades que pueden recibir a esas criaturas. así Si es. el papá o la mamá no lo quieren, no lo aborten. Sí. Entréguenselo a una persona o a una entidad que puedan criarlos y sostenerlos. El 80% de los abortos que se producen en el mundo son producidos fuera del matrimonio. Es decir, En un contexto... vamos a ponerlo más claro. Sí, Cuando hablamos del 80% de abortos en el mundo, estamos hablando de abortos producidos fuera del contexto de la familia, fuera del contexto del matrimonio. ¿Qué sucede? Hombres y mujeres que tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio, de repente queda embarazada, entonces la primera acción es abortarlo. claro. Entonces van a los médicos o van a los abortistas y abortan. Entonces, ¿qué sucede? Es un pecado que se suma a otro. Así es. ¿Entendés lo que te Primero digo? estaría la fornicación. Primero es o el fornicación, puede ser. adulterio, Sí, y después viene el otro pecado que es el aborto. el crimen. El crimen. El crimen. Por eso el libro se llama No me mates, mamá. Hay un clamor de la criatura que está en el vientre Sí, de su madre. sí. Hay un 10% restante que son abortos naturales, que se produce el aborto sin la intervención de nadie. Sí, espontáneo. Y hay otro 10% que son los abortos producidos dentro del matrimonio. Sí. Que porque tengo muchos hijos, que porque no los podemos sostener, entonces Porque no lo esperábamos, viene este, porque- vamos a abortarlo. Sí, Es decir, lo las que causantes son varias, Sí, sí. pero el problema más serio, por supuesto que yo en el libro no condeno, yo no soy quien para condenar, Por supuesto. pero sí Dios sí lo condena. Ah, sí. Entonces, el enfoque del libro, la proyección del libro, del mensaje, no es condenar, sino más bien proponerle a las personas que abortaron, e incluso a las que apoyan el aborto, como los movimientos actuales, Sí, a que haya un reconocimiento, y ese reconocimiento va a traer arrepentimiento. así es. Ese es el propósito real Del que libro. tenemos del libro y en el mensaje que llevamos. Ahora, en el propósito o en la intencionalidad de los abortistas, y subrayo el hecho de que la mayoría de los abortistas son mujeres. Es decir, si uno ve las manifestaciones de los famosos pañuelos verdes, y hablando en cualquier contexto, yo muchas veces pregunto y, qué sé yo, por decir a la cajera del supermercado, y se revelan como abortistas. Normalmente subyace, a ver si coincidimos, la intencionalidad de pecar sin recibir ningún reproche ni ninguna condenación. Bueno, eso entra dentro del contexto de lo que está sucediendo hoy, no solamente en Argentina, Sí, en Europa, en diferentes partes sí, del mundo. sí, Ahora, ¿qué es lo que hay detrás de ese movimiento? ahí está. ¿Qué hay detrás? Detrás de ese movimiento hay un poderoso movimiento económico, financiero, Claro, producido por entidades que existen en el mundo. sí, Son entidades y organizaciones que impulsan a la masa a, en este caso, declarar que hay que abortar, declarar que el aborto no puede estar prohibido y todas estas cosas que están sucediendo hoy. Es decir, esta batalla, esta lucha que se ha generado en estos últimos tiempos, sí,
está provocado por entidades, por personas Sí, sí. que manejan grandes sumas de dinero y que son invertidas en este tipo de movimientos. Sí. En este caso, el aborto. Sí, sabemos que hay una industria muy desarrollada a partir de un feto Exactamente. no tirado a la basura, porque en muchos casos no se tira a la basura, todo lo contrario. Mirá, en el libro yo hablo, por ejemplo, de países como China. China, por excelencia, ellos comen cualquier cosa, se alimentan de cualquier cosa, de lo primero que encuentran. Y además de eso, en China, durante muchos años estaba prohibido tener más de un hijo. Sí. ¿Y qué pasaba? ¿Qué pasa hoy? Una familia que tiene un hijo, de repente queda embarazada, y ellos están obligados o a tener el hijo y no registrarlo, o abortarlo. Resulta que el porcentaje de abortos, como consecuencia, China tiene el mayor porcentaje de abortos. Pero ¿sabes cuál es el tema? Que yo lo hablo en el libro. Sí. El bebé que no es abortado, pero sí es asesinado, Sí. lo presentan como si fueran pollos y lo llaman la comida del ministro. Entonces, Se los comen como si fuera la mejor comida volvemos al del libro de universo. Lamentaciones. ¿Cómo? Volvemos al libro de Lamentaciones. Exactamente, exactamente. Que no era justamente en este contexto, sino en el contexto de que había una hambruna terrible. Entonces las mujeres se comían a sus hijos. A sus hijos. Pero Exactamente. aún en ese contexto, que es condenable, había una razón de supervivencia. Ahora, lo que vos estás hablando es casi un delirio, no sé cómo llamarle, algo inhumano, pero que existe. ¿Y qué es lo que está pasando ahora? Ahora, Miguel, en los 2-3 minutos que nos quedan, ¿qué le dirías vos a la mujer que está convencida que el aborto es normal y pelea por eso? Más allá de que el libro usted lo tiene que comprar y que probablemente volvamos a hacer otro programa hablando de otros detalles, como por ejemplo de las violaciones. Así es. ¿Qué le dirías? Yo le diría primero a la mujer que abortó, que Dios lo sabe y Dios le da una oportunidad en primer lugar, para el arrepentimiento y para romper la maldición que el aborto o los abortos generaron en su vida. Así es. En segundo lugar, a las personas que apoyan el aborto, que están luchando para que el aborto sea reconocido o legalizado. No se trata de que el aborto sea legal o no, se trata de que el aborto existe. Sí. Y el aborto está condenado por Dios. Está condenado y muchos de los sufrimientos de la vida de las personas son consecuencias de este tipo de pecados. De pecado. Así es. Definitivamente la propuesta que le hacemos es que se arrepientan, porque es un pecado casi imperdonable Sí. contra Dios y contra el mundo. Así que esto es lo que yo definitivamente quiero dejarles y lamentablemente el tiempo se terminó. Nos ha ido, pero a buen entendedor, todo lo que dijo el pastor y todo lo que usted pueda registrar, si consigue el libro. ¿Dónde se puede conseguir el libro? El libro está acá en Peniel, En Editorial Peniel. Editorial acá en Peniel, Boedo, y acá ya va a nomás. estar en casi todas las librerías. Ajá. Y hay idea de hacer seminarios que te invitan. Sí, sí. Ahora Abierta la posibilidad. exactamente. De Ya invitar al pastor. estamos proyectando una serie de eventos, de seminarios para a toda la sociedad, comenzando desde Ushuaia
hasta lo último de América. Así que bueno, ya hemos comenzado el trabajo de preparación. Bien. Donde vamos a convocar a todas las personas. Estás convocado para un próximo programa. Gracias. Miguel. Yo levantaré bandera. Bueno, aquí en Argentina, desde donde estamos saliendo a muchos países del mundo, el tema del aborto está en plena actualidad, se están peleando, por así decir, o gestionando o dirigenciando los votos que van a ser emitidos en la Cámara de Senadores para ver si se legaliza o no el aborto, que más allá de ese hecho, como dijo el pastor, ya está instalado. Por eso yo quiero hacer énfasis en algo que es fundamental. El problema del aborto, del crimen protagonizado por los padres en la figura de sus hijos, en la persona de sus hijos, no es básicamente un tema político, no es un tema cultural, no es un tema circunstancial que se ha dado en este momento por la necesidad de legalizarlo o no. Este es un problema espiritual, fundamentalmente espiritual, y lo voy a explicar. Cuando el pueblo de Israel volvía o trataba de llegar a la tierra prometida, que le costó 40 años cuando pudo haber sido menos de un mes, por algo ocurrió, y tenían el tabernáculo de reunión donde se reunía el pueblo para adorar al Señor. Paralelamente, parte del pueblo que iba a adorar a Dios también levantaba la imagen de Moloc. O sea, había como una competencia entre el culto a Dios y el culto a Moloc. Y Moloc, ¿qué es lo que era? Era un ídolo con cabeza de vaca o con cabeza de águila, o sea, un ídolo sin vida, pero que extendía sus manos en el ritual y tenía en su vientre fuego. Y en ese ritual las madres y los padres entregaban a sus hijos a la muerte como ofrenda a Satanás, a Moloc. Y esto, que parece ser un dato histórico que pocos conocen aún dentro del pueblo de Dios, es la réplica espiritual que hoy se personifica en cada mamá o en cada papá, como dijo el pastor, que ofrece a su hijo argumentando que no tiene vida. Pero el pastor dice: mi embrión vieron tus ojos. Te lo voy a describir en forma muy precisa. Si estás abortando, sos proabortista, estás a favor del crimen, y el más abyecto, porque se concreta en la persona que debe ser más amada. La bendición de Dios en la persona de tu hijo. Pensá.